hemos logrado que los congresistas nos expresen verbalmente su compromiso de velar por el cumplimiento de la ley. Por eso que nosotros el lunes a primera hora estamos enviando la carta al ministro, ¿no? El ministro tiene que inmediatamente actuar y nombrar sus representantes y facilitar el cumplimiento de la ley. Vamos rápidamente ya a comunicarnos con Jorge Milla Maguiña. Él es miembro de la comisión ad hoc del FONAVI respecto a esta ley que se ha ya promulgado para la devolución inmediata de los aportes al FONAVI. Bienvenido, Exitosa, señor Jorge Milla. Buenos días, Iván. Saludarte a ti, a Radio Exitosa y a toda la plataforma Exitosa que ha venido apoyando esta lucha justa de los fonavistas, ¿no? Y ya se ha concretado con la publicación de nuestra ley en el diario El Peruano, ¿no? En una semana tan importante para la fe, para los cristianos, ¿no? Se hace más que saludable y beneficioso pues tener este tipo de noticias de tamaña importancia en el país en este momento de crisis económica que estamos pasando, donde las familias están siendo golpeadas y más aún los fonavistas, quienes son adultos mayores con pensiones tan míseras y muchos de ellos aún sin pensión, ¿no? Entonces esto es recontra saludable, beneficioso para ellos, beneficioso para la economía. Ya está publicada la ley 31454 que permite pues la instalación de la comisión ad hoc de manera inmediata y empezar los procesos de devolución. En ese sentido, tiene que quedar claro el mensaje al Ejecutivo. Ellos han venido desarrollando una estrategia a través de la mentira, del engaño, hacia los congresistas, hacia los medios de comunicación. Diversos operadores, disque economistas, salieron a mentir, a engañar para tratar de evitar la aprobación en el Congreso, pero todo eso fue desvirtuado desde el trabajo que hemos venido desarrollando con Exitosa, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, y tal es así que la aprobación se ha dado por unanimidad. O sea, todas las fuerzas políticas del Perú han decidido que se haga justicia. Todas las fuerzas políticas del Perú no han creído a las mentiras de estos funcionarios desde el Ministerio de Economía. Entonces, cabe ahora al Ejecutivo pues empezar el trabajo de manera coordinada, ya no dilatar más porque ya es ley y a partir de hoy, el día de hoy, es de obligatorio cumplimiento desde el presidente de la República hasta el último funcionario. Así es que el día lunes nosotros estamos remitiendo ya la carta al ministro de Economía, estamos remitiendo al jefe de la ONP para que nombre su representante, lo mismo al ministro de Economía que nombre sus representantes y establecer inmediatamente las coordinaciones para que se haga efectiva la instalación en esta semana que viene. No podemos esperar más. Esta semana debe ser una semana en la cual nos instalemos, veamos todo el proceso ya y aprobemos el plan de acción y empecemos ya el proceso de cumplimiento de la ley. Claro, justamente, señor Milla, es importante que todos los fonavistas, familiares de fonavistas que nos escuchen en estos momentos sepan finalmente esta semana qué es lo que va a representar dentro de este camino ya de la devolución. Se tienen que reunir, es correcto, son 3 representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, es un representante de la Oficina de Normalización de la ONP y 3 representantes de la Asociación de Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú. Ahora, entiendo que esta reunión es finalmente para fijar fechas y los montos, es decir, cómo se va a dar este proceso, cuándo se podría ya finalmente hablar de una devolución ya real, tangible, de los aportes del FONAVI. Bueno, como lo venía diciendo, nosotros como organización privada ya designamos nuestros 3 representantes, ¿no? Porque el feriado igual nosotros estamos avanzando, ¿no? Pero los entes públicos están en feriado, entonces ellos operan a partir del día lunes. Por lo tanto, el lunes a primera hora estamos ingresando la documentación al ministro de Economía y a la ONP para que nombre sus representantes, podamos coordinar el día de instalación, que tiene que ser esta semana, ya no hay mucho tiempo que perder, y primero aprobar el plan de acción. Nosotros tenemos una propuesta, un proyecto de plan de acción que tiene que ser discutido en la comisión y aprobado, ¿no? Hay 2 cosas que hay que tener en claro. Uno es que hay un fondo por recuperar y parte de ese fondo ya existe, están en los bancos y eso hay que retirarlo para generar un adelanto a los fonavistas. Y 2, hay un dinero que el Estado ha cogido a lo largo de estos años del FONAVI. Entonces hay que identificar cuánto asciende la deuda del Estado, ¿no?
porque el dinero del FONAVI es un fondo intangible, es un fondo producto de la remuneración del trabajador y que fue administrado por el Ejecutivo a lo largo de los años, ¿no? De los años de su creación hasta la fecha ha venido el Ejecutivo administrando esos fondos. Parte de esos fondos están en el Fondo Mi Vivienda, Banco de Materiales, empresas de saneamiento, de electrificación y otros deudores. Entonces, pero ese dinero por recuperar es parte del total del fondo que aportaron los fonavistas. Por lo tanto, hay que identificar el fondo faltante. Ese fondo faltante tiene que responder el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que hacer el planteamiento de qué manera lo puede devolver, en qué tiempo lo puede devolver. Nosotros tenemos una propuesta en sintonía con grandes economistas que significaría que el Estado genere un endeudamiento, volver la deuda FONAVI, deuda pública a una deuda externa, y con lo cual el Estado tiene un plazo tranquilo de pagar en 50, en 100 años, puede devolver ese dinero prestado, mientras tanto hace la devolución efectiva de manera inmediata. Esa es una propuesta mucho más saludable para el Estado y también para los fonavistas, que ya son adultos mayores, tienen muchos edades pues de 80, 90, hay fonavistas que van a la Plaza San Martín que tienen 94 años, 93 años, ¿no? Y están ahí los miércoles esperando, ¿no? Son 120.000 fonavistas aproximadamente que han muerto en la pandemia, ¿no? Entonces, eso sería lo más adecuado, ¿no? Pero en sí hay diferentes formas en las cuales el Ejecutivo tiene que pagar su deuda, ¿no? Porque Claro. hay una deuda que tiene que pagar el Ejecutivo, ¿no? Claro, porque digamos, claro, sabemos, como lo ha dicho también usted, que la prioridad es la población vulnerable producto de la pandemia de la COVID-19. Y también otro punto importante, no sé si usted nos lo puede aclarar, porque hay muchos fonavistas que ya anteriormente han recibido, digamos, parte de su dinero, y esto no los deja fuera de esta devolución aprobada. Es decir, ellos van a poder volver a recibir sus aportes dentro de este cronograma. Así es, porque lo que se dio anteriormente fue un cálculo a través de una norma en la cual ellos establecieron que lo que aportó el fonavista significaba 10 soles .69 céntimos por mes, ¿no? Y eso se multiplicó y recibieron un dinero, pero eso es ilegal, eso es confiscatorio, violenta la propiedad privada, y también ameritó 2 sentencias del Tribunal Constitucional en la cual estableció de que eso es inconstitucional, ese cálculo es inconstitucional. Entonces se tiene que hacer un nuevo cálculo. Al hacerse un nuevo cálculo, lógicamente van a salir sumas superiores a lo pequeño que se dio, ¿no? Entonces la diferencia de ese dinero se le tiene que entregar, ¿no? Supongamos, si un fonavista aportó 25.000 y le dieron 1.000 soles, pues tendrán que darle los 24.000 que diferencia, ¿no? Uh-huh. Es importante esa precisión, porque muchos fonavistas dicen, bueno, ya recibí, le toca ahora a aquellos que no recibieron, no. Lo que recibió no tiene nada que ver, porque ahora se va a hacer justamente la evaluación en base a lo que aportó, porque es un fondo finalmente de sus aportes, o sea, no es dinero que el Estado les regaló, sino es dinero que se le descontó a ellos. Es su dinero y va a ser devuelto aún cuando ya haya recibido anteriormente. Ahora, me llega en red social un tema importante, y es tal vez lo que podría estar afrontando muchos fonavistas, y es de que, por ejemplo, hay algunos que han ingresado a la página para ver si están o no habilitados para recibir el aporte, y lo que les sale, con lo que se encuentran, es que esto está aún en un proceso de inscripción, es decir, que recién está en proceso de inscripción, pero muchos incluso ya han recibido dinero del FONAVI, de sus aportes. En este caso, ¿dónde pueden comunicarse? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, hay que esperar unos días, y yo creo que en 2 o 3 días que ya debemos instalarnos y se pueda hacer las correcciones correspondientes a nivel de la Secretaría Técnica, ¿no? Porque ahí hay algunas informaciones que, bueno, yo hay que creer que es de buena fe, pero genera distorsión en la información. Por ejemplo, lo que tú mencionas de que hay personas que ya recibieron el dinero, pero cuando van a revisar no existe, ¿no? Y eso debe ser algún tema técnico, pero hay otro tema, por ejemplo, en el tema de los excluidos. ¿Qué pasó? Que alrededor de más de 380.000 fonavistas fueron excluidos del proceso de devolución bajo la 70ª disposición complementaria de la ley 30.114 del Ley de Presupuesto 2014, en la cual con ese dispositivo ellos venían excluyendo, ¿no? Entonces, cuando ingresan ellos a la página de la Secretaría Técnica, le dice, usted ha sido beneficiado.
¿ya? Esa información que en este momento viene dando la Secretaría Técnica es falso, es incorrecto, porque la ley 31173 establece que ese dispositivo queda inaplicable, por lo tanto no hay norma para excluir. Entonces, en este momento la Secretaría Técnica no debe informar de esa manera. Las personas que tuvieron crédito del Banco de Materiales, que a través de dinero del FONAVI se generó obras de electrificación, de saneamiento y otros, no están excluidos del proceso porque no hay norma para excluirlo. Ellos también van a acceder a la devolución. Entonces esa información que viene desde la página de la Secretaría Técnica es incorrecta, ¿no? Entonces se tiene que modificar ese tipo de información, porque eso genera preocupación innecesaria en los fonavistas, y aprovecho pues tu exitoso programa y la exitosa que nos ha permitido pues comunicar y hacer presión política, ¿no? A lo largo de estos 2 años que hemos estado con Exitosa al frente de esta lucha, de que quede claro, ¿no? De que ahorita la norma ya fue modificada y la devolución va a ser para todos, ¿no? Justamente, señor Milla, en ese punto quiero nuevamente reincidir. ¿Cuándo creen ustedes o cuándo estiman ustedes finalmente que se va a publicar el cronograma? Como le digo, el primer paso es la instalación. Y en ese sentido, el lunes empezamos las coordinaciones para, si es posible, el martes, miércoles instalarnos. Yo no creo claro, y que una vez instalados, ¿cuándo creen ustedes que ya se pueda tener el cronograma finalmente? Ya, ahí, una vez instalado, la Secretaría Técnica nos tiene que informar, número uno, cuánto dinero hay en los bancos recuperados, ¿no? Y vamos a revisar los procesos de recuperación, porque los procesos de recuperación, hasta donde entendemos, están demasiado lentos, ¿no? Entonces hay que ver la forma. Y por otro lado, hay que trabajar cuánto debe el Ejecutivo, ¿no? Hay un informe que se hizo el año 2003, que va a ser nuestro punto de partida. El Congreso de la República, el año 2003, hizo un informe sobre los recursos del FONAVI. Entonces, parte de los recursos, de acuerdo a lo que se trabajó en ese momento, establecía 13.500 millones de soles, ¿no? Sobre ese punto hay que trabajar también sobre lo que el Ministerio de Economía informó al Congreso en el año pasado, donde estableció que la recaudación actualizada del año 92 hasta el año 98 es 42.000 millones. Esos dos temas hay que trabajarlo para identificar cuánto es lo que debe el Estado y a partir de ahí sentarnos con el Ejecutivo y ver la mejor forma y la forma más favorable, es decir, tanto para los fonavistas claro, y como para el Estado. Lo que entiendo es que ustedes van a esperar finalmente que primero se sienten y allí recién tendría un estimado de cuándo estaría listo el cronograma. Pero tendría que ser rápido. Ahí vamos a tener información oficial, ¿no? Porque en este momento podemos soltar algunas cifras, algunos temas, pero no es oficial, ¿no? A partir de estar instalada la comisión ad hoc, todo lo que informemos es sobre data oficial. Ahora, entonces, señor ahí Milla, ya no hay objeto a la especulación. Una vez que se sienten ya, que se haga lo que se tenga que hacer, una vez que el cronograma esté listo, ¿en cuánto tiempo estiman ustedes finalmente que se va a terminar de devolver los aportes del FONAVI? Es decir, una vez que todo esté listo y que ya se empiece con la devolución, ¿cuánto tiempo estiman ustedes que se va a tomar en la devolución misma? Ahí hay dos temas, pues, ¿no? Uno, el trabajo con el Ejecutivo para que el Ejecutivo pague su deuda, y dos, que es un pequeño sector, no es el mayoritario, que tiene problemas en la identificación de su información, ¿no? Porque hay empresas que desaparecieron, estos hermanos no se llegaron a jubilar, entonces hay un pequeño sector que hay que trabajarlo desde el primer día que nos instalemos junto con la Secretaría Técnica, la ONP, por eso que la ONP tiene asiento en la comisión ad hoc, porque ellos nos tienen que ayudar bastante en el tema de acreditación de la información de los fonavistas, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que hay que desarrollarlo, exactamente no podemos nosotros aventurarnos a decir 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque eso va a salir en el momento que nos instalemos, en el momento que tracemos el plan de acción, entonces ahí podemos hablar de cuántos meses va a demorar, ¿no? Pero eso sí, lo que quiero aprovechar tus medios es expresar la decisión que ha tomado el Congreso. El número uno, pues, saludar esa decisión por unanimidad de aprobarlo, pero también que el Congreso está comprometido en el cumplimiento de su ley, ¿no? Hemos logrado que los congresistas nos expresen verbalmente su compromiso de velar por el cumplimiento de la ley. Por eso que nosotros el lunes a primera hora estamos enviando la carta al ministro, ¿no? El ministro tiene que inmediatamente actuar
y nombrar sus representantes y facilitar el cumplimiento de la ley. Porque si el ministro de Economía o cualquier funcionario obstruye el cumplimiento de la ley, el Congreso de la República tomará acciones para sancionar a estos funcionarios, ¿no? Porque usted sabe, tiene el control político del Congreso, puede generar una acusación constitucional, no puede sancionarlos 5 o 10 años. Pero también lo que me deja también el Congreso, ¿no? Claro, pero también lo que me deja es que falta aún mucho trabajo, o sea, aún no hay muchas fechas claras. Esperemos que esto pueda pronto ya darse, ¿no? Porque los fonavistas están esperando. Este es un trabajo que hay que desarrollarlo y en ese sentido nosotros hemos venido avanzando bastante, ¿ya? Y creemos, nosotros confiamos en el Ejecutivo, haya tomado la reacción correspondiente, ¿no? Y creo que el Ejecutivo ya no se va a oponer a este proceso, ¿no? Tiene que entender que todas las fuerzas políticas, incluido las fuerzas políticas de izquierda, en unanimidad han tomado decisión, y además este es un tema de derecho de propiedad de los trabajadores, ¿no? Nos preocupamos mucho por el derecho de propiedad de los empresarios, que es válido y hay que respetarlo, y más aún el derecho de propiedad de los trabajadores tiene que ser respetado por este gobierno, que es un gobierno que se ha manifestado como gobierno de izquierda. Entonces, con mucho más razón, este gobierno tiene que facilitar todos los mecanismos, todos los espacios para poder cumplir de manera inmediata esta ley, ¿no? Correcto, señor Milla. Muchas gracias por la comunicación. En esa línea, ¿no? Gracias, señor Jorge Milla, por la comunicación.